Pues sí, hablando de crisis, ¿no? Pues tenemos también una crisis migratoria, y más que una crisis migratoria, un grave problema a la hora de contener toda esa presión migratoria que nos está llegando por todos lados. Yo lo he dicho en más de una ocasión, en estos momentos están absolutamente todas las rutas, todos los flujos migratorios activados, todos los que pueden acceder a territorio nacional. Hablo de accesos activados por la zona de Levante, por las zonas de las costas de Andalucía, Archipiélago Canario, Ceuta, Melilla, es decir, no hay ninguna parte del territorio nacional que no esté sufriendo las consecuencias de esta presión migratoria. Van llegando por miles, hay información que se nos hurta en algunas ocasiones, por parte de organismos oficiales como el Ministerio del Interior. Recordemos que se cerró balance el año pasado sin arrojar las cifras, sin arrojar la magnitud real de lo que tuvo lugar en mayo del año pasado en Ceuta. Esa invasión, esas cifras las desconocemos, no sabemos a ciencia cierta cuántos fueron el total de inmigrantes ilegales que accedieron a la ciudad autónoma, tampoco sabemos cuántos fueron devueltos de forma efectiva, porque por parte del Ministerio del Interior se barajó una cifra cercana a los 4.000, pero luego estamos viendo cómo en Ceuta todavía hay miles de inmigrantes que están deambulando por la ciudad autónoma sin rumbo conocido. Y bueno, y ahí tenemos un grave problema ante el cual el gobierno no está haciendo absolutamente nada, y cada vez que trata de hacer algo, lo que hace es agravar el problema más aún. Vamos a ver precisamente los datos, porque te estabas refiriendo a esos 10.000 inmigrantes que llegaron en ese asalto masivo que se produjo en el año anterior, pero es que en lo que llevamos de 2022 ya nos estamos acercando precisamente a esta fecha. Son datos que has estado publicando, Rubén, en estos últimos días, más de 8.000 en los apenas 3 meses que llevamos de este año 2022, lo que supone un 79% más que en el periodo de 2021. El aumento de llegadas de ilegales a España nos sitúa ante las peores cifras de inmigración ilegal. Y es que si sumamos las últimas cifras recogidas por ACNUR, España supera ya la barrera de los 8.300 ilegales en lo que va de año. Datos que representan un incremento de más del 79% con respecto a las estadísticas del año pasado, cuando la cifra de inmigrantes era de 4.678 y un 55,82% de toda inmigración ilegal llegada a Europa, es decir, más de 15.000 ilegales. Pero ¿cuántos ilegales han entrado ya a las comunidades españolas? El último asalto de Melilla dejó un total de 870 inmigrantes ilegales, que sumados a los contabilizados en Ceuta suman más de 1.000 llegadas a las dos ciudades autónomas. En lo que respecta al resto del territorio nacional, ninguna región se ve libre de la actual situación migratoria que afronta España. A la comunidad autónoma de Andalucía ya han llegado más de 1.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año, más de 350 en la zona de Levante y 228 en las Islas Baleares. La situación es compleja no solo para los españoles, que ven cómo la inmigración ilegal llega a nuestras costas de manera incesante, causando una alta saturación de los servicios de emergencia. También es un desafío que afrontan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sufren las agresiones físicas de los asaltos violentos de ilegales. Y es que decenas de embarcaciones no pueden ser interceptadas dada la inferioridad numérica de los agentes y la carencia de medios logísticos. Y además, en las últimas horas, Rubén, también publicas esta noticia en la Gaceta de la Iberofela: Asilo Express en Melilla. El Gobierno ejecuta más de 800 solicitudes desde el asalto masivo a la valla. Sí, así es. Y lo más grave de todo esto, ¿no?, es que el Gobierno no tenía intención de comunicar absolutamente nada sobre este asunto. De hecho, yo saqué la información por la mañana y por la tarde tuvo que admitirlo Delegación de Gobierno de Melilla, pero no habían dicho nada pese a que llevaban ya 10 días tramitando solicitudes de asilo express. Es decir, hemos cambiado esas devoluciones express por asilo express. Los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, que se encuentra en las oficinas de asilo de Melilla, han estado doblando turnos, Policía Nacional, intérpretes, abogados, para con carácter de urgencia, ¿no?, pues acelerar estas tramitaciones de asilo, de forma que el CETI, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, quede a cero lo antes posible, porque se había sobrepasado su ocupación máxima. El CETI de Melilla tiene una ocupación máxima homologada de 782 inmigrantes ilegales y se habían superado los 900. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre por optar por este asilo express?
pues que no olvidemos que todos estos inmigrantes ilegales que han asaltado violentamente la valla vienen con terminales móviles, vienen con teléfonos móviles, están incluidos en grupos donde se coordinan, donde interactúan las mafias de la inmigración ilegal y toda la inmigración ilegal que queda al otro lado, porque al otro lado, según tengo constancia, hay todavía más de 3.000 inmigrantes ilegales de origen subsahariano en Monte Gurugú y proximidades, y obviamente hay una interlocución directa de todos estos que están recibiendo esta prebenda, este premio, ¿no?, al asalto violento. Hay una interlocución directa con los que están al otro lado, y obviamente todo esto va a crear un factor atracción que no solo va a atraer a los que están allí esperando una oportunidad, sino que va a activar una red de flujos migratorios con destino a Melilla. Esto que ha sucedido en Melilla en estas últimas semanas, yo ya hablé sobre ello en septiembre del año pasado, en un minucioso análisis que hice a raíz de haber estado, ¿no?, de haber permanecido durante unos meses en estos grupos, en uno de estos grupos de WhatsApp. De hecho, en ese análisis que publiqué yo en septiembre del año pasado fui muy directo. Las mafias marroquíes preparan el desplazamiento de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma de Melilla. Más directo no pude ser. Es decir, todo esto se puede prever, y como se puede prever, se puede evitar, pero no se ha hecho absolutamente nada. Las autoridades marroquíes no han actuado, ya no ni tan siquiera lo que es el desplazamiento de miles de inmigrantes ilegales que tuvo lugar hacia los pasos fronterizos de Melilla. Es que no se ha actuado contra esos campamentos. No se han desmantelado como ha ocurrido en otras ocasiones, ni se ha hecho nada en absoluto, ni se ha aplicado ningún tipo de medida disuasoria para que dejen de llegar. Y Marruecos tiene medios logísticos, tiene medios tácticos, tiene una alta experiencia, ¿no?, que le puede permitir, porque ya lo han hecho en otra ocasión. Es que esos campamentos ya han sido desmantelados. Es que toda esa inmigración ilegal en el pasado, cuando había una diplomacia exterior también por parte de España, cuando había una comunicación más fluida, cuando se quería combatir este problema con mayor determinación, todos esos campamentos se han llegado a desmantelar y toda esa inmigración ha sido puesta en frontera. Si no se hace ahora, pues igual no conviene, porque, repito, todo esto se puede prever, no solo lo que ocurrió en Melilla, lo que ocurre en Almería, lo que ocurre en Canarias, todo es previsible, y si lo puedo prever yo con los pocos medios que tengo a mi disposición, un gobierno no es solo capaz de preverlo, sino de combatirlo. A ver, bueno, no sé si te desvió un poco la atención, pero siguiendo con la sesión de control y esto, a mí me ha asombrado esta mañana que ha habido una intervención, diríamos, llorosa de Ana María Oramás sobre Canarias y lo mal que está Canarias y en fin, que está a punto de explotar, pero no ha hablado para nada de inmigración. O sea, entre las cosas que a Ana María le preocupan de Canarias está fundamentalmente el turismo, los impuestos, pero la inmigración en absoluto. Y me ha resultado muy chocante con la información que tenemos. Y Canarias está pasando ahora mismo por el peor comienzo del año de que se tienen estadísticas. Por eso, entonces, ¿por qué no habla de Canarias? Tienen estadísticas, es que son más de 5.000 en lo que llevamos de año. Es toda la inmigración ilegal que ha llegado a Italia en lo que llevamos de año. A Italia han llegado poco más de 6.000, 5.000 y pico, las últimas cifras, el archipiélago canario, es decir, toda la inmigración ilegal que ha llegado a Italia en lo que llevamos de año ha llegado prácticamente también al archipiélago canario. Y no se dice nada, absolutamente nada sobre ello. Es que estamos ante unas estadísticas que, de seguir la tendencia actual, este año rompemos ese techo del 2018 que nos llevó a más de 65.000 inmigrantes ilegales en todo el año 2018. Y ya no solo estas cifras oficiales, es que también se produce algo bastante preocupante en muchos puntos calientes de la inmigración ilegal. Por fortuna no ocurre en Canarias porque está la entidad pública de salvamento marítimo bastante movilizada en la zona, pero hay lugares de España como Almería que en un momento determinado desde un punto de Argelia salen 20 embarcaciones con destino a las costas de Almería y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hay desplegadas en provincia de Almería no son capaces de absorber toda esa presión logística. Entonces hay mucha inmigración que escapa a todo tipo de control policial. Es decir, hablamos de cifras oficiales, pero hay cifras que están mucho más por encima de las oficiales. En la prensa, cuando pasó lo de Melilla hace poco, la semana pasada o hace 2 semanas, se habló de que había habido devoluciones en caliente. ¿Eso era mentira? Es que yo tenga constancia, de devoluciones en caliente no han tenido lugar desde lo que pasó en Ceuta el año pasado. Uf, bueno, no, pues en... No.
O sea, en la prensa se habló... Devoluciones calientes han tenido lugar, creo que de 1 a 3 en este último asalto de Melilla, pero no más, pero es que hablamos de más de 800. Y que se hayan producido 2, 3, porque en ese momento se encontraban entre las dos vallas, ¿no? A mitad de camino de frontera marroquí, frontera española. Pero es que el Ministerio del Interior tenía hasta un plazo de 72 horas para activar esas devoluciones express, como supuestamente o presuntamente hiciese en Ceuta. Sin embargo, no se ha optado por esa devolución express. Me alucina tanto, el tema de Canarias. Yo recibo constantemente mensajes de gente de allí, que nos ven bastantes personas, y se están llamando por la televisión, la gente de Canarias, desesperados por lo que está ocurriendo allí, que ya no pueden vivir, los están invadiendo y el gobierno no hace nada, la prensa callada. Los marroquíes están robando y violando, no viene turismo y no se puede ya vivir, una barbaridad. Han robado en una iglesia, tienen dinero, móviles y encima están viviendo en hoteles de lujo y no trabajan. Los canarios piden auxilio porque los demás medios de comunicación no quieren hablar del asunto. Dice, Canarias ya está ocupada por marroquíes y mauritanos. En las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, el número de marroquíes ya es mayor que el de la población autóctona. Es una estrategia marroquí que empieza a darles resultados, la toma pacífica de territorios mediante su ocupación por las bravas, igual que en el siglo VIII. Se entiende como toma pacífica la llegada diaria a las islas de numerosas barcazas con una media de 400 a 600 musulmanes. Se comenta que en el sur de Tenerife, una de las dos islas mayores, la situación de tantos miles de marroquíes deambulando y malviviendo por las calles en algunos pueblos costeros es cada día más preocupante. Hay zonas controladas por ellos que exigen derechos y lo que no lo son, como la reclamación de sus derechos territoriales. Y muchísimos canarios empiezan a tener miedo de verdad. Dicen que no hay fuerzas políticas, ni policiales, ni legales para empezar a resolver la situación creada. Y yo creo que ni hay voluntad de hacerlo. Aquello está lejos y a los peninsulares no les preocupa lo más mínimo. Grave error, gravísimo. Una vez controlen las islas, vendrán aquí a reclamar más territorios, poco a poco, sin prisas. Es alucinante, casi 7.000 inmigrantes en el listado con una paga alucinante que nadie tendremos en nuestra jubilación, a pesar de haber trabajado 40 años. Pues para Ana María ahora más, el problema de Canarias y la inmigración. No existe la inmigración. ¿Esto es una cosa exagerada? ¿Es muy raro? No es en absoluto exagerado, es que no se es consciente. Es que, ¿pero cómo es posible en el 2000... que haya un señor que esté al frente del cabildo de no sé dónde y que esté al frente del gobierno canario y que esté al frente tal... Y no pasa nada? ¿Cómo es posible que la población no salga a las calles a manifestarse? O sea, yo no entiendo. La gente tendrá que saber. Clientelismo, Julio. No hay otra, porque en el 2019 el problema era menor, porque las cifras ahora están más disparadas que nunca. Ya digo, estamos ante cifras sin ningún tipo de precedente desde que se tienen datos. En el 2019 veíamos información, veíamos cuántos entraban en algún medio canario, veíamos las consecuencias de esa inmigración ilegal totalmente descontrolada, veíamos imágenes de cómo estaban en los hoteles, de lo que pasaba en las calles. Ahora el problema es peor y no vemos absolutamente nada. Es verdad. Y yo he hablado con medios de comunicación que desafortunadamente son pequeños, comarcales, independientes, sin subvenciones públicas, y a mí me lo dicen. Dicen, Rubén, es que no tienes ni idea de lo que están haciendo aquí con la publicidad institucional para evitar que todo esto se sepa. ¿Pero quién está haciendo eso? ¿El gobierno español o los de Canarias? ¿El gobierno canario? A medias. Tiene que ser a medias, porque a mí me tendrían que pagar mucho dinero para que yo dejase de hablar de un problema tan evidente. Porque es que es un problema muy evidente. Pero es como tapar la evidencia, ¿no? Es decir, No, es que... si está creciendo la inmigración ilegal, o sea, digo, el 60% casi de la inmigración ilegal que viene a Europa está radicada en España, y además hay unos focos muy claros que son Canarias, Ceuta, Melilla, Almería, tal. Es decir, eso al final, por mucho que quieras tapar las cosas, que la realidad naturalmente que va a emerger. Ahora bien, este es un problema. La primera obligación de los Estados es proteger las fronteras. Es decir, un problema por un lado de España y por otro lado también de la
Unión Europea, porque estamos en la Unión Europea y no creo que Marruecos ni Mauritania ni nada de esto sea espacio Schengen, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí hay... ¿Qué puede hacer España para proteger sus fronteras? Pues enviar al ejército, ¿no? Vamos, es decir, si las fuerzas de seguridad del Estado, que no tienen capacidad suficiente como para poder que de alguna forma afrontar ese problema, lo que tendremos es que militarizar las fronteras, ¿no? Es decir, y en el mar pues tendrá que funcionar la Armada, digo yo, vamos. No sé. Sí, ¿no? Siempre que quieras evitarlo. Y desde luego Europa tendrá algo también que hacer, primero conocer esta situación, que no sé si a través de los eurodiputados españoles, de Canarias o no Canarias, pues es un problema español, es decir, este tema está llegando a Europa realmente, con la importancia que tiene, ¿no? Europa está entretenida ahora mismo en otras cosas, digamos, entre comillas, ¿no? Pero en fin, está lo del Frontex, no sé, pues habrá que hacer cosas. Las devoluciones en caliente, que están justificadas según la legislación europea, cuando se vulneran, se fracturan las fronteras violentamente para invadir otro país, ¿no? O para llegar a otro país. El derecho a asilo no está justificado, ¿no? Porque esta gente, bueno, que pueden arguir que huyen de alguna guerra, pero me parece que no es... que han entrado por la vía de la ilegalidad. Y estamos ante un acto punible. Y entonces, obviamente, lo primero que tienes que hacer con estas personas es lo contemplado en extranjería, ¿no? Tienen que ser... Por eso no entiendo que se les dé el derecho de asilo, ¿no? Express. No entiendo. Es ilegal lo que están haciendo, ¿no? Porque hay multitud de fronteras. irregularidades. Es que es curioso que a la frontera este de Europa pasó lo que pasó y diríamos, el cogollo europeísta se quejó de la actitud de Polonia, Hungría y compañía de defender la frontera, y en cambio en la zona sur es un cachondeo, un coladero, es que hay una nadie se queja. Es que efectivamente es lo que has expuesto, es que hay una inferioridad numérica por parte de los agentes. Es que cuando sobre pero esa inferioridad no es por nada, es porque quieres tenerla. Sí, porque claro, si España no quiere... hay que llevar al ejército ahí. Hombre, primero que hay que querer es que no entren. Porque si quieres que entren está muy bien hecho. Es muy importante ese mensaje disuasorio también. Claro. Ese efecto pero eso si quieres que no entren. Hay que crearlo, ¿no? Porque si los que están al otro lado ven unas fronteras militarizadas, fuertemente controladas, que no hace falta llegar a la acción. Es más, es que eso evitaría el lamentable episodio al que hemos tenido que enfrentarnos recientemente. ¿Pero qué hizo Polonia? Sí, hizo lo que cubrió la frontera de soldados y no entró ni uno. Y luego la política respecto a Marruecos, por ejemplo, en el tema del gas. Argelia no le vende gas a Marruecos, se lo vendemos nosotros, una vez que nos llega el gas de Argelia. Es decir, que tenemos una postura, me imagino, que muy mal, negociamos muy mal, ¿no? A ver, yo la percepción que tengo, porque leo prensa marroquí también para conocer un poco todo lo que puede llegar a suceder o cómo se percibe allí lo que ocurre en Canarias, Ceuta y Melilla. Y a ver, para ellos el actual gobierno, la imagen de España es débil. Se está actuando como un Estado fallido en materia migratoria, porque es que se está supeditando todo el control de flujos migratorios a terceros países, porque no somos capaces nosotros de actuar con determinación frente a esa inmigración ilegal. Es decir, se está regando con cantidades astronómicas de dinero a Argelia, a Marruecos, a todos los países que conforman el área del Sahel. Es decir, se están destinando partidas millonarias para que ellos sean los que aumenten su logística y los que controlen esos flujos migratorios. Y el paso del tiempo nos está enseñando que eso únicamente nos está abocando a una espiral de chantaje. Sí, de todos modos me da la sensación de que en el momento de que Marruecos tiene una necesidad económica o bien quiere nuevos vehículos, una logística más potente, quiere instalar un control de cámaras, un equipo de vigilancia, ¿qué hace? Pero fíjate que Estados Unidos, que tiene una relación privilegiada con Marruecos y tal, pues no ha, por ejemplo, en el tema ahora de la guerra, el gasoducto que cerró Marruecos, que venía de Argelia,
que no se ha abierto con este tema de la guerra, es decir, sigue cerrado. Es decir, nosotros tenemos que importar el gas de Argelia por un gasoducto que da más vueltas, que es más caro, que además que tiene menos capacidad, digamos, productiva, etcétera. No ha habido ninguna presión a Marruecos en este momento por parte de Estados Unidos para cambiar su relación. Tendría que ser presión sobre Argelia, claro, no sobre Marruecos, porque Marruecos ya le gustaría que le abrieran el tubo, ¿no? No, si el tubo es el de Marruecos. Sí, pero el que la cierra es Argelia, que dice que porque no pasa por Marruecos, pero en cualquier no fuera caso que se lleve Marruecos gas. En cualquier caso, yo creo que la posición de Marruecos también yo creo que podría ser más... Hombre, sí, si Estados Unidos apretara, sí. Entre otras cosas, que Argelia no le vende gas y somos nosotros el que se lo suministramos después de comprar y a Argelia también podría tener otra actitud, porque es que Argelia tiene un cuerpo de guardacostas sobre la zona norte mucho mejor, ¿no? A nivel de número de embarcaciones, del tipo de embarcaciones, a nivel logístico. Pero y a mí me da la sensación, Rubén, que es muy distinto lo que está pasando en Ceuta y Melilla, Canarias, que lo que está pasando en Almería. Me parece que es muy distinto. Pero es distinto, para mí la entrada en Almería... Al final todo atiende a algo común, ¿no? Y es que, como no se está haciendo nada... Sí, pero me da la sensación de que Canarias, Ceuta y Melilla se llama ocupación. Y eso acaba en poco tiempo en que Ceuta y Melilla son concebidas como ciudades ocupadas. Por eso, con lo cual, eso va a caer del lado de Marruecos en nada si nos descuidamos, y lo siguiente va a Canarias. Cosa distinta es Almería, porque los señores que van a Almería no creo que se queden en Almería muchos, sino que muchos irán para el norte si quieren, porque una vez están en Almería, barra libre, la frontera de Francia. Es que la inmigración ilegal que está llegando a Almería procede de lugares preocupantes. No olvidemos... Pero preocupantes para toda Europa, no solo para España. Para toda Europa, obviamente. En cambio, los que van a Canarias, no. Los que van a Canarias se pueden quedar allí y se van a comer Canarias. Eso es lo que digo, me parece que es distinta. Porque estás hablando de una isla, y en Ceuta y Melilla es otra isla, de hecho, porque están justo en medio, no tienen mar al lado, sino un país distinto. Con lo cual eso tiene el mismo futuro para España, para mantenerse en España, que en fin, lo que quieran que dure los marroquíes. Es una marcha verde distinta. No, totalmente de acuerdo. Pues con lo cual, adiós Canarias, ¿eh? Entonces, no entiendo que Ana María Oramas, que vive de Canarias, no sea capaz de, en una pregunta al presidente del gobierno, para explicarle que Canarias se muere, no explique que en parte se muere porque están dejando que entre ahí cualquier persona de inmigración ilegal. No, la mayor tasa de paro de España. Es incomprensible. No entiendo. Pero todos representantes de todos los partidos políticos están mirando pero la pregunta la ha hecho otro ella. lado en Canarias. Ya. Porque yo recientemente hice una ponencia en el Senado sobre este asunto, y es que no mostraron ningún tipo de interés. Es que Coalición Canaria salió de la sala de ponencia. Bueno, ¿y quién se quedó, por cierto? Se quedó Partido Popular, PSOE y Vox. ¿PSOE se quedó? Partido Popular y PSOE no quiso interpelar después de la exposición que... O sea, no te preguntaron nada. Hecho. No quisieron preguntar. Váyase cuanto antes, que absolutamente nada. El único partido que interpeló conmigo en esa ponencia fue Vox. El resto o salieron de la sala o se quedaron callados. Es difícil de explicar eso, ¿eh? Tiene una explicación muy fea, ¿eh? No, quiero decirte, vamos a ver, Vox no se cansa de repetir que lo que está condenando es la inmigración ilegal. Ilegal. Sí, sí. Y la inmigración que va contra la ley que nos hemos dado en España y que los gobernantes han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir. Bueno, eso no es así, los gobernantes no hacen cumplir la ley a la que están obligados y, sin embargo, siguen entrando miles y miles de personas. El 99% de ellos son varones entre 20 y 30 años, 99% son varones entre 20 y 30 años, a los que se les va denominando refugiados. Refugiados. No es el caso. Si hubiéramos hablado de Etiopía, donde han muerto prácticamente 500.000 personas en los últimos 8 años, fruto efectivamente de guerras, de persecuciones, de guerras civiles, de revoluciones, etcétera. No es el caso. Vienen personas, como muy bien explica Rubén, que probablemente en España es la persona que mejor conoce este asunto. Son personas que tienen el dinero suficiente para pagarles a las mafias su desplazamiento y que además llegan aquí vestidos relativamente correctamente y que además tienen su teléfono móvil y tienen un poco de dinero para desenvolverse. Ya llegados aquí ilegalmente, España no solamente no los detiene y los devuelve, sino que les digamos, ayuda a permanecer en el país, incluso
a trasladarse luego a otras zonas de España o eventualmente a otros países europeos donde muchos de ellos quieren acabar, específicamente en Francia y en Alemania. Claro, que eso pueda ser posible, que no haya fiscal ni autoridad que sea capaz de decir, oiga, que se está infringiendo la ley. Cuando tú conoces que alguien está infringiendo la ley, tienes la obligación de ponerlo en conocimiento de los tribunales, de la justicia. Tienes la obligación. Es lo que hace este señor. Cumple con una obligación de ciudadano. Bueno, pues siendo eso así, la única respuesta que encontramos en la política en España es llamar a quienes ayudan a este señor, le apoyan, le interpelan en el Senado, defienden la inmigración legal, etcétera, etcétera, llamarles xenófobos. Y en Francia solo ha habido una voz protestando eso. La de Zemmour, ¿no? Sí, pero dices, oye, ¿esto cómo es? O sea, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que nuestras calles estén tomadas literalmente por personas incontroladas? ¿Incontroladas? ¿Y a qué que además beneficia no eso? asumen nuestra cultura, que no aceptan nuestras leyes, que no respetan a las mujeres de este país. ¿Y a quién beneficia eso, Julio? ¿A quién le beneficia? Es que es la pregunta que me hago yo. Yo no lo sé, José María. Porque yo creo que dudo mucho el político que le más beneficie, tonto... porque a las mafias que están cobrando el dinero, el Oscar Camps y compañía, esta gentuza que lo que hace es aprovecharse de la debilidad humana, de la miseria de estos países para forrarse, ¿tú crees que eso... Es decir, no es conocido por Frontex en Europa, Hombre, lo que no es conocido por los que están al frente de las fuerzas de seguridad del Estado en España y por el Ministerio del Interior. Yo lo que supongo que es conocido es lo que está pasando en Francia con la inmigración y los guetos y compañía, con lo cual el político más tonto español que puede saber lo que pasa en Francia, lo ha visto que pasó en los alrededores de París, en Marsella, etcétera, se dé cuenta que como eso pase aquí, tenemos un problema y están hay barrios poniendo todos los mimbres para que pase eso. Hay zonas concretas en las que Pero ya está allí, ocurriendo. en Canarias, aquí, en Madrid. Aquí también, en territorio peninsular, digo. Yo este verano estuve en Almería, Pues fíjate. hay un barrio conocido como El Puche. Yo entré a grabar en El Puche, a grabar un reportaje sobre el tema de la inmigración ilegal y a la media hora me tuve que ir porque me estaban lloviendo las piedras desde las ventanas de los edificios. Pues ya somos Francia.